Hola, buenos días, bienvenidos ya al cuarto capítulo de esta primera temporada. Bueno, en este capítulo hablaré acerca de mi camino en la maestría, así que pónganse cómodos y comencemos. Continuando con la cronología, terminé la universidad y para ese momento me encontraba en un dilema con lo que aconteció de mi mamá y la separación de mi familia. No sabía qué rumbo tomar. En este tiempo escuchaba muchas opiniones como no llores, llora todo lo que quieras, pon pausa, no hagas pausa y continúa. Muchas sugerencias de este tipo contradictorio recibía. Por una parte pensaba, bueno, ahora puedo estudiar lo que quiera, puedo irme incluso de aquí. Y nuevamente, entonces dije, bueno, voy a consultar antes de tomar una acción, ¿no? Por lo que volví a hablar con el doctor Gustavo. Recuerdo que me dijo algo como esto. Si vas a seguir estudiando, no te quedes en el mismo nivel, mejor avanza. Y dije, es cierto, si estudio psicología, me quedaré en el mismo nivel educativo, pero si avanzo, contaré ya con una maestría. Así fue como elegí continuar. Ya en la maestría, lo único que ocupaba mi mente era aprender lo más que pudiera. Comencé a conocer a mis compañeras, cada una con una personalidad única y maestras de quienes pude aprender mucho. Algunas de ellas me brindaron la oportunidad de ser docente invitada a dar cursos. Esas experiencias fueron muy gratas para mí y de verdad les agradezco infinitamente lo que hicieron por mí, el haber dado su confianza a mí y eso lo llevo en mi mente y en mi corazón. De verdad, muchísimas gracias a esas maestras que confiaron en mí. Bueno, en este tiempo lo único que quería era estar ocupada, por lo que mi hermano, al saber que me gustaba la psicología y que yo tenía un proyecto entre manos, me invita al lugar en donde él reside. Así que cada fin de semana comienzo a viajar para tomar talleres y cursos relacionados a la tanatología, síndrome de Tourette y más. Y por supuesto, para poner en marcha mi pequeño emprendimiento, el cual consistía en dar cursos de matemáticas y de informática y cursos para docentes. Ahí conozco a mi primer alumno de aquel lugar, a quien apoyé en este tema, ya que él era maestro del tecnológico de ese lugar y él llega a mí pidiéndome que lo apoyara con modelos matemáticos de su área. Él era economista y su materia era como micro y macroeconomía y temas por el estilo. Así que me comentaba que había días en que sus clases duraban hasta 3 horas y no sabía cómo rellenar todo ese tiempo libre que le quedaba. Por lo que le compartí cómo estructurar una planeación, dinámicas y más para que hiciera sus clases más didácticas. Al final, su periodo como docente me dijo que fue sumamente elogiado por sus alumnos, por lo que él me dijo que todo eso me lo debía a mí, por haberlo capacitado. Para mí, el valor más grande no es que la institución me lo reconozca. Claro, es motivador, pero para mí, donde se califica mi calidad y mi trabajo es cuando mis alumnos opinan y me dicen cosas como esas, que están agradecidos o que lograron sus metas. Eso, sin duda, es mi mayor alegría y mayor logro. Así que en ese entonces me dediqué por 2 años en la maestría, en la cual, como comenté, hubo la oportunidad de viajar y conocer más lugares y aportar algo a mi educación emocional. En estos entonces me recomendó una tía un libro llamado Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Bueno, no sé si lo pronuncia bien. Un libro que sin duda te dejará pensando. También para estos momentos leí sobre Elizabeth Kubler-Ross. También no sé si lo pronuncia bien, pero ella habla de las etapas del duelo y ella propone ese modelo. Pero todo lo que empieza, termina. Y así concluyó mi maestría, pasé mi examen, me titulé, mi emprendimiento culminó también y ahora sí quedaba la pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Cabe destacar que ya para estos momentos mi relación con mi familia ya había mejorado. Fue mi padre quien apoyó mi maestría y tuve mucho más acercamiento con él. Ahora sí, ya como adultos compartíamos experiencias de cuando él fue profesor y yo de mis nuevas experiencias en grupo.
y cada vez que tenía que ir a presentarme a algún lugar muy temprano, le pedía a él que me acompañara y entre mis nervios él me aconsejaba para que me quedara más calmada. Comencé a trabajar en las escuelas privadas. Te das cuenta que no todo es como esperabas, ni son los mejores salarios y realmente te exprimen todo lo que pueden. Y para adquirir experiencia, estuve desde estancias hasta maestría, asesorando de manera individual en la mayoría de los casos. Mi emprendimiento como escuela de regularizaciones era más que nada porque sentía que el sistema educativo está muy corrompido y muchos de mis valores no congeniaban, por lo que pronto me retiraba de las escuelas. Mi padre me dijo, si sigues así, no durarás en ningún trabajo. Tienes que aprender a convivir, así no te guste lo que ves o lo que escuches. Sin duda, cuánta razón tiene. Pero, como se lo decía a él y a mis amigos, yo no voy a pararme en un lugar donde hablen mal de mí o de mi trabajo, porque sé que le pongo empeño y mi tiempo en las escuelas no fueron, no tan, ¿cómo se puede decir? No fueron notas regaladas, ¿sí? Y sobre todo porque tengo ética y valores y mis padres me decían, no estés en un lugar donde no te quieren y no te sientas a gusto. Por lo que si mi trabajo era mal criticado, pero sabía la opinión de mis alumnos, entonces simplemente me retiraba del lugar. O si quería que regalaran calificación por lo que el alumno está pagando y él manda, pues era lógico que yo no iba a quedarme en un lugar así. Como les dije, para mí la opinión que calificaba mi calidad de trabajo era la de mis alumnos. Para mí, ese va a ser y siempre ha sido mi calificación, que los alumnos juzguen mi trabajo. De nada me sirve que un director, que personas ajenas que no han estado en mi clase vengan y me den una crítica, que me digan, no, pues hiciste mal, o tu grupo hace mucho escándalo, o eso, lo otro. Cuando ni siquiera se dan la tarea de revisar las planeaciones, cuando ahí digo, mira, va a ser un juego asesorado, tiene tal finalidad, bla, 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 justificación del por qué, y que solamente vayan al grupo de que, ay, no, es que están jugando, es que está pasando esto, no, o sea, si no te dan o sea, para algo existe la planeación, ¿no? Entonces, si no la revisan, y a la mera hora solamente van al grupo a criticar lo que está pasando, pues bueno, como les digo, al final no me importa tanto que un director o alguien vaya y critique. Porque al final, como les digo, mis alumnos eran los que me decían, profa, usted, ¿cómo usted aprendí esto? No, profa, la verdad yo no, esta materia no me gustaba, pero ahora sí, eso y lo otro. Y, por ejemplo, al finalizar mis clases, casi siempre doy un mensaje de reflexión para mis alumnos. Entonces, el ver que cuando yo me iba de las aulas, algunos alumnos iban detrás de mí, de profa, yo siempre voy a recordar esto que usted nos dijo, eso, lo otro, y muchas palabras bonitas, pues para mí eso es lo que califica, la calidad. El ver al grupo, porque también como lo decía en algún video anterior, que el profesor dé visibilidad al alumno, o sea, eso no tiene precio de verdad, porque me tocaban grupos en los que me decían, aguas con ese grupo porque hay ciertos chicos que son bien problemáticos, esto. Y realmente a veces uno cataloga mal a los alumnos y uno dice, ay, el alumno rebelde, ay, el alumno que no sé qué. Interésate. Precisamente ese alumno es el que más atención requiere de tu parte. Ese alumno a lo mejor está pasando por algo en su hogar, en la calle, no sabes qué historia viene detrás de él, pero uno llega al aula y ¿qué hace? Criticar. Ay, ese alumno es bien molesto. Ay, no, ese alumno no se sienta. Ay, ese alumno no sé qué. Pero es más, yo te invito, si tú eres docente, que te des la tarea de averiguar un poquito, de acercarte a ese alumno, cuestionarle, preguntarle, oye, ¿cómo estás? Y verás
cómo ese alumno en tu clase va a estar súper calmado o, número dos, puede que ese alumno al finalizar esté hasta apoyándote. Maestro, yo le ayudo a repartir, maestro, esto, incluso a organizar tu grupo. ¿Por qué? Porque esos son los alumnos que, créanme, son los que más necesitan, porque seamos sinceros, en escuelas privadas muchas veces, pues los alumnos sí, pues son de dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que en vez de recibir atención por su persona, lo hacen por la cantidad de dinero que tiene la familia. Y ahora, en la misma familia, con tal, o bueno, como están ocupados los padres, ¿qué pasa? Que el teléfono, el iPad, lo otro, lo reemplazan todo con material. Y muchas veces por eso entonces el alumno se vuelve problemático. ¿Por qué? Porque uno piensa, ay, no, este chamaco todo le dan y esto, y precisamente le dan todo menos tiempo de calidad, menos amor. Entonces ese alumno llega a meterse en problemas precisamente por eso, porque está llamando la atención. Entonces, es justo que cuando un docente llega al aula, analizar a sus alumnos con la finalidad de poderlos apoyar, porque al final sí, a lo mejor dirás, bueno, yo como docente, yo voy y doy mi clase, pero como te digo, a veces es muchísimo más importante ponerle atención. 2 minutos, 1 minuto que le dediques a ese alumno o fuera de tu clase, que tú te llegues a acercar a él y el simple hecho de preguntarle, hola, ¿cómo estás? Verás que va a causar un cambio tanto en el alumno como dentro del aula. Vas a ver que todo va a mejorar. Y bueno, eso como un tips, ¿verdad? Porque hay muchas estrategias, hay muchas otras cosas que hacer en un grupo para hacer precisamente actividades que unan al grupo. Pero bueno, me encanta dar clases a mí presenciales. Porque así yo podía darme cuenta de las emociones de mis alumnos. Y que como lo dije, sé que que la oportuna intervención de un docente para sus alumnos podría ser el cambio más importante en sus vidas, lo que les acabo de comentar. Por lo que cada vez que voy a conocer a un grupo pongo más detalle a esos alumnos que catalogan como problema. En realidad son los más abandonados por su familia, los que necesitan tu guía y no que sean señalados y arrinconados, porque casi es lo que pasa, ¿no? Entre más problemas del alumno, lo mando atrás, lo mando a una esquina, etcétera. Bueno, después de esto llegó el año 2020 y con esto, ya saben, la pandemia, el cambio de modalidad para dar las clases y nuevas experiencias, de las cuales hablaremos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este capítulo y recuerda, tus emociones son válidas, tú existes y sé la mejor versión de ti. Recuerda, si eres docente, pon atención a tus alumnos, nada te cuesta. Y tú, si eres alumno, también acércate al profesor, a la maestra, al maestro, que más confianza le tengas y cuéntale si estás pasando por alguna situación, posiblemente él con más experiencia te pueda guiar u orientar. Y si no es así, como ya lo dije en otras ocasiones, dos cabezas piensan mejor que una. Y además, si por ejemplo esa persona no tuviera la respuesta o no pudiera ayudarte, a lo mejor te guía con otra persona que sí tenga más experiencia o que haya pasado por una situación similar, a lo mejor te dice, oye, ve y consulta con tal persona. A lo mejor esta persona te puede ayudar. Entonces, recuerden, no están solos y esto va tanto para alumnos como para profesores, para todos, o sea, no importa trabajador, casado, lo que seas y a lo que te dediques, no importa. Tienes emociones y es preciso atenderlas.
Todo esto de la educación emocional no significa que no vas a volver a tener emociones, sino que por el contrario, vas a aprender a reconocerlas. Entonces, reconoce tus emociones, deja fluir el sentimiento que tienes, pero trabájalo y trabájalo acompañado de los profesionales. Así que te hago la más atenta invitación de que te quites esa idea errónea de pensar que ir con un psicólogo es para gente loca. Eso no es así. Debes de atender, debes de atender a tus emociones porque son importantes. Entonces, valídalas, reconócelas y trabájalas. ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias por haberme visto el día de hoy y les pido por favor que se unan, den like, compartan y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós.